bienvenidos a un nuevo capítulo de Más de Ti por las pantallas de BioBio TV. Hoy estoy con una gran actriz de cine, de televisión, pero también de teatro, y de teatro con personajes súper lindos que son las marionetas. Aline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Aline, vamos a comenzar inmediatamente preguntándote sobre, Teatro y su Doble, que es tu compañía, que está hace más de 20 años. Que nos cuentes un poco en qué estás con el tema de las marionetas, con las obras. En este minuto exacto estoy empezando el proceso del nuevo proyecto que está por estrenar en mucho tiempo más, porque nosotros nos demoramos mucho en cada proyecto. Así que la fecha de estreno está para finales del 2026. Es un cuento de un autor chileno menos conocido que los Nicanor Parra, que los Neruda, que los Bolaño, que los Donoso, pero igual de importante, que es Alfonso Alcalde. Y nos interesa mucho recuperar su obra y sobre todo la obra que él consagró a los niños, que para nosotros como compañía es muy importante, poder consagrar parte de la creación artística a los niños. ¿Cómo es trabajar con marionetas? Primero, mi actividad principal es donde están mis pensamientos, mis proyectos, mi imaginario, un poco mi obsesión, ¿no? Porque reúne una serie de lenguajes que a mí me interesan. Es para mí un poco el fenómeno teatral puro, es la relación entre lo que pasa en las butacas con el público y lo que pasa en el escenario en su estado puro. ¿Y cómo llegas a realizar estos personajes y la creación de esta compañía de teatro? Porque tú antes estuviste muchos años en teleseries. Sí. ¿Cómo llegas a hacer esto en particular? Yo creo que fue un proceso paulatino, semi-inconsciente, semi-intuitivo, semi-consciente, todo junto. Había ahí algo de crisis de lenguaje quizá, o quizá me sentía un poco estancada como actriz o como persona, o como sentía que estaba empezando a olvidar la razón por la que entré a estudiar teatro. Desde muy niña me interesó el teatro y me interesó el fenómeno completo, que es lo que te comentaba adelante, que es lo que tiene justamente el teatro con marionetas, que incluye todas las disciplinas o todos los lenguajes, todas las expresiones en una, que tiene que ver con, no sé, el diseño, la manufactura, la iluminación, la dirección, la dramaturgia, todo, ¿no? La actuación, la técnica de manipulación. Y claro, desde muy chica, recién salida de la escuela, entré a la televisión con miras a poder independizarme, a poder tener una cierta estabilidad económica y sin imaginarme nunca que me iba a ir bien en eso. Grabando una teleserie ya un poco desgastada de eso, coincidimos con la Paola Giannini, tremenda actriz, y pensando, bueno, ella estaba adaptando un texto de Gogol que era El Capote, y ella había pensado mucho en cómo realizarlo, y no se le ocurría a ningún actor que pudiera encarnar las características del protagonista muy particular de ese cuento. Y había pensado quizá en una marioneta, pero no sabía cómo hacerlo en el fondo. Entonces me lo propuso y yo tampoco sabía cómo hacerlo. Nada, nos dijimos, bueno, probemos. Yo vengo de una familia de artesanos, crecí en un taller, entonces para mí no era tan lejano imaginarme construyendo una marioneta. ¿Y la construyeron ustedes? Sí. Mi mamá era juguetera en madera, entonces no era tan lejano. Me costó hacer ese vínculo, pero claro, ahí estaba, siempre estuvo ahí esa posibilidad. La Poli había estudiado artes antes que teatro, entonces tampoco para ella era tan lejano agarrar una herramienta y ponerse a... Entonces empezamos en este proceso de investigación. Yo hice un primer modelado de este primer personaje que todavía existe, que es Akakievich. Fue evolucionando con el tiempo porque van apareciendo nuevos materiales y los vamos como renovando, porque también las marionetas se desgastan, se rompen. Ese personaje es un personaje
de una humanidad más humana que humana. Y entonces buscábamos eso, porque nos dimos cuenta que la marioneta tenía esa facultad, ¿no? de ser más humana que lo humano. Transmitirlo. Claro, porque uno al extrañarse, al mirar desde afuera esa humanidad, que como la llevamos puesta, nos cuesta verla, pero cuando la vemos en un objeto la volvemos a ver, y eso genera en el espectador, eso nos dimos cuenta después cuando estrenamos y nos dimos cuenta del impacto que generó en generó en el espectador, y sobre todo los adultos. Fíjate, más que los niños. Sí, la contradicción, porque pensamos que las marionetas, pero para los niños es algo muy cercano, porque viene con la humanidad, el tema de fascinarse por objetos en movimiento. Sí. Oye, Lynn, bueno, antes de realizar esto, de crear la compañía, bueno, lo decía, estuviste muchos años en teleseries. ¿Qué personaje es el que tú recuerdas hasta el día de hoy, o que la gente de repente cuando te ve, te para, te dice? Ah, la Joyita, yo soy la Joyita para siempre. Yo creo que la Joyita fue la que se quedó fija en la memoria del público de esa generación, las nuevas generaciones, aunque como la han repetido también, ¿eh? A veces me pasa, pero claro, hay otros personajes que a mí me gustó hacer, por ejemplo, Valentina, creo que se llamaba en Champaña, que era una ladrona, que robaba, que era como una Robin Hood moderna. Y era muy divertido ese personaje, porque era como la antiheroína. Era muy torpe, muy... La pillaban. La pillaban, y era como impulsiva, no tenía filtro, era muy transparente, muy de pocos dobleces. Y me caía bien. Era un personaje atípico dentro de las teleseries. Claro, esa teleserie era de la generación de teleseries que eran adaptaciones de teleseries brasileñas. Era bonita esa teleserie. Y luego otro que también tenía características similares, de una teleserie nocturna que pasó un poquito sin pena ni gloria, que se llamaba Entre Medias, que también era un poquito una antiheroína. Siempre como que te daban esos personajes, porque la Joyita, si bien es súper recordada, igual era media malvada. No, es que ella era malvada, derechamente. Estas otras eran buenas como el pan. Yo te diría que la Joyita fue la única mala que tuve. ¿Y te gustaba hacer ese rol de personaje que sea malo? ¿Te costaba, te gustaba? La Joyita a mí me entretuvo mucho hacerla, claro, porque ahí tú tienes permiso para hacer cosas que probablemente en la vida no te darías ese permiso, en la vida real. Y era interesante el fenómeno que se producía con la Joyita, porque a pesar de ser tan perversa, había algo que el público hacía que igual empatizaran con ella, porque era más fuerte el hecho que ella tuviera que ceder ante la presión, digamos, sexual de un hombre tanto mayor que ella, que lo mala que era ella. A mí me producía como era interesante ese fenómeno igual. Aunque los hombres mayores me hacían así en la calle, como... te cuestionaban. Sí, pero las mujeres, por ejemplo, no, fíjate. Era bien loco. Además que... Porque era mala. Era mala, pero también estaba enamorada, y eso a lo mejor le generaba como que algunas personas se sintieran identificadas, no por lo mala, sino que actuaba en base a lo que quería, que era el amor del hijo. Claro, como y era una complejo. mujer muy dañada también. Entonces había algo ahí como que la salvaba. Antes de todo esto, porque ya estamos en el 99 más o menos con La Fiera, pero... Estaba esperando a mi hijo. ¿Estabas embarazada? Sí. Ya, y cuando ya terminas la teleserie, ¿estabas en qué mes más o menos? Porque no se notaba nada. Quinto mes, más o menos. No se notaba absolutamente nada. Mira. Cuarto, quinto, sí. A ver, terminamos, debemos haber... Sí, más o menos el quinto mes de haber estado. Debes haber estado más emocional, ¿o no? Ahí en la... Totalmente, además que era como que terminaba la escena y me iba al baño. ¿A llorar? No, que me sentía, tenía náuseas los todo el típicos día. síntomas. Sí. Ay, no, qué incómodo. Fue difícil igual, sí, no, fue pero difícil. No se notó nada en pantalla. No.
Aline, sabemos que esto fue en la teleserie La Fiera, pero anteriormente tú estuviste en una teleserie que se llama El amor está de moda, donde Sí. cumpliste un rol bastante especial, pero eso lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa comercial. Ya. Antes te quiero comentar que estamos en la pastelería Candel, ubicada en Elidoro Yáñez 2520, comuna de Providencia. Tiene este hermoso jardín para que la gente venga a relajarse, a compartir con sus amigos, así que los dejamos invitados a la pastelería Candel. Y a ustedes los dejamos invitados para el regreso de esta pausa comercial a través de Bio Bio TV, tu programa favorito, Más de Ti. Estamos de regreso en Más de Ti por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos conversando con Aline Kuppenheim. Antes de ir a comerciales, Aline, habíamos anunciado que tú estuviste en El amor está de moda, esta teleserie del año 95, que tiene algo muy particular, porque ahí tú hiciste, obviamente, de actriz principal, pero también otro rol. Cuéntanos un poco de eso. Te da risa, te da vergüenza, parece. Un poco. Sí, cantaba el tema principal. Sí, eso fue una cosa bien fortuita y que fue como, ¿en qué momento agarré vuelo? Porque la verdad es que yo soy súper tímida, muy, muy tímida. Y claro, Scotty Scott fue quien me ofreció, que me pidió que cantara ese tema, porque es un poco larga la historia, pero habíamos hecho un musical en Martes 13. No sé si se acuerdan de ese programa que hacían esos musicales. Un programa emblemático. Claro, como nuestro tipo, director hace como obvio, claro, que no nos acordamos. El Mago de Oz, La Cenicienta, todos estos musicales hacían y los actores teníamos por contrato que hacer esto. Y yo había hecho uno y Scotty Scott hacía la dirección musical de esto. Entonces, yo había hecho esto. En la escuela nosotros egresamos con la ópera de 3 centavos, entonces teníamos formación vocal. Y ya me llama Scott y me dice, mira, yo quiero poner un tema en la teleserie, me gustaría que lo cantaras tú. Ya le dije, bueno, no creo que vaya a pasar nada, así que grabamos el tema y me llama y me dice, ya quedó. Ya. Bueno, ya, no va a pasar nada. Lo grabamos, salió la teleserie al aire, número 1 en la radio Aurora. Después como disco de oro, como... ¿Tú ibas a recibir esos discos? Claro, y yo como sacándome la foto con el disco sin entender lo que estaba pasando, porque yo nunca pretendí, quise, porque no tengo la personalidad para ser cantante, porque realmente, o sea, me hubiera encantado tenerla, porque creo que, o sea, me imagino que ser cantante debe ser una de las sensaciones de felicidad más grandes que puedan existir, pero yo no estaba preparada para eso. Y después querían que yo fuera a cantar en vivo, no sé, al Estadio Nacional, al lanzamiento. No te creo. Era como... Espérate, ¿y no estoy preparada para esto. Fue fuerte para mí, fue un nivel de exposición que yo no esperaba, no quería, no era lo mío. Entonces, claro, y después es muy oreja la canción, es muy pegote. Hasta el día de hoy se escucha. Sí, po. El título entonces era yo caminaba como por la calle y la gente me cantaba, y como la Scotty además me hizo cantar como muy así, como tipo Vanessa Paradis. Claro. A mí me daba como un pudor, pero igual lo recuerdo con mucho cariño y fue lindo igual. Una bonita experiencia. Sí, pero claro, fue una prueba para mi timidez bastante grande. ¿Pero la cantaste alguna vez en vivo con público? ¿O solo lo tuve que hacer una vez, pero con mucha... Pedí que por favor fuera la única porque para mí no era fácil, no era lo mío, digamos. Yo no tengo esa perso. Bueno, Aline, este tema era de Cotty Scott, que ella hizo claro, o sea, muchos hits en los años por 80, supuesto, 90. O sea, ¿en qué minuto no lo aquilaté en ese momento, ¿no? Era obvio que iba a pasar. Que ibas a hacer un hit. O sea, Scotty Scott, claro, es la autora de grande. Ella compuso para todos los grandes cantantes, intérpretes, incluso compositores, ¿no? Que cantaron canciones de ella también. O sea,
La Scotty era una tremenda compositora. Era predecible. Sí, era predecible. Lo que pasa es que yo no tenía confianza en mí. Entonces yo decía, ¿por qué yo? Y no fue solo un tema, fueron dos. Fueron dos temas, claro, pero claro, ¿Qué me pasa contigo? Fue el que hasta el día de hoy se toca, por ejemplo, en las fiestas kitsch. Y claro, igual lo veo con mucha ternura y con mucho cariño. Lo que pasa es que en esa época, a mis 25 años, para mí fue una cosa que se me vino encima y que... Mucha fama. Sí, no estaba reconocimiento. Preparada, sí, no estaba preparada en ningún caso para eso. No, y de hecho yo creo que esa es una de las razones por las que ya no estoy en televisión, como que no tengo el carácter como para ese nivel de exposición y todo lo que vino después, como todo este tema de la farándula, como... Creo que hay que tener demasiadas ganas como para poder transar eso a cambio de estar en un lugar como la televisión, ¿no? Cualquiera podría pensar que no eres tímida, pero claro, por lo que nos estás contando, tu personalidad... Sí, yo no soy una persona muy extrovertida, no para nada. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en ese tiempo, cuando estabas muy en las teleseries, muy activa, la gente te paraba, te pedían autógrafo en esa época, sí, tal vez porque hace más de 20 años? ¿Cómo era tu reacción con la gente? ¿Te daba como vergüenza, igual que la gente se acercara? Eso para mí... nunca ha sido tema, nunca ha sido, ni me molesta, al contrario, yo creo que es una expresión de cariño que a mí me nutre, o sea, lo encuentro, a quien no le gusta recibir cariño, ¿no? Y creo que la gente es tan... amorosa. Claro, tan amorosa, tan espontánea. ¿Cómo te va a molestar eso? Al contrario, ¿no? Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy, y siento que es como tan cercano, tan familiar esa manera de abordar, tan como que uno se hubiera conocido de siempre. No, jamás me podría molestar algo así. A veces pasa, claro, que te abordan de una manera un poquito más prepotente o impertinente o me doy falta de respeto, y ahí, claro, como cualquier persona uno no reacciona de la misma manera, pero en general es pura buena onda, ¿no? Uno tiene que saber que esto es así nomás, y además ya son tantos años que ya forma parte de tu vida. Yo creo que he vivido más parte de mi vida así que caminando por la calle sin que nadie sepa. Que la gente te conozca, claro. te dé ese cariño. Ale, mira, antes de continuar esta entrevista te vamos a seguir entregando cariño, pero esta vez lo vamos a hacer. Mira, vamos a decirle a nuestro asistente, nuestro director, que hoy lo hace todo, a nuestro director. Mira, este hermoso regalo te lo envía nuestros amigos de Lab 37 con su marca Bebecos, para que lo veas, lo abras, porque son productos para el cabello. Te comento que Lab 37 con su marca Bebecos tiene productos profesionales para el cabello, Mira, para el cabello masculino y también femenino, para que aquí tú puedas cuidar tu cabello, especialmente pensado en ti. Maravilloso, ¿Ya? en mí. Sí, ellos sabían que venía Aline Kuppenheim al programa y dijeron cómo es el cabello de Aline, medio rizado, así que acá está especialmente. Hoy maravilloso. Sí. Esto siempre es muy bienvenido. Aline, estás alejada de las teleseries hace más de 20 años, lo decimos que es también por tu personalidad, que quizás no se adapta mucho a lo que es estar ahí interpretando estos roles y cómo es actualmente. ¿Cómo ves? Sí, más allá de interpretar los roles, a mí la teleserie en sí... El formato. No me pone... O sea, yo creo que es un formato que es como una mina de oro. Tú tienes 90 capítulos o más incluso para contar una historia que podría ser, imagínate, una joya. O sea, tiene que ver con la forma que la hacemos. Podemos hacer muy buenas teleseries o muy malas teleseries. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el ambiente también, como con cómo abordamos como sociedad chilena el paradigma de la televisión, de lo que cómo la concebimos, como un negocio nomás. Desde mi perspectiva eso no debería ser así. Yo creo que la televisión tiene que asumir el rol social, cultural que debería tener. Con esto no me refiero a que la televisión debería ser solamente eso. Creo que, pero sí pienso que tiene una responsabilidad muy grande en cómo se conforma, cómo se comporta la sociedad.
con todo lo malo también que tiene la sociedad que estamos viviendo, sobre todo hoy, la violencia, en fin. Cómo ha ido forjando nuestro carácter, nuestra forma de relacionarnos, cómo ha ido reforzando nuestros aspectos más negativos. Creo que tiene harta responsabilidad la televisión y creo que es una irresponsabilidad. Dicho esto, y yo no quería ser parte de eso. Sumado también al tema de la farándula, como la intromisión en la vida personal de la gente, yo no me sentía tampoco con ganas de formar parte de ese negocio, digamos. Entonces, por eso decidieron dar un pasito al lado y no tratar de ir contra los molinos de viento que no tenía ningún sentido. ¿Tienes amigos, conservas amigos que actualmente están en teleseries? Por supuesto, y yo no juzgo a nadie y cada uno es dueño es algo muy personal, muy que tiene que ver conmigo, con mi forma de ser, no sé, con lo que me enseñaron de chica, con mis intereses, con mis sueños también, de cómo imagino el mundo en el que me gustaría vivir. Y tratar de ser coherente con eso. Pero sí, por supuesto, y encuentro válido que ¿qué te comentan, por ejemplo, ellos lo que quieran? En relación a cómo ven actualmente el mundo de la televisión, las teleseries? ¿Te hacen comentarios relacionados con eso? ¿Si están conformes, les gusta? ¿Ha cambiado mucho en relación a cuando tú estuviste en la década del 90? Sí, me comentan y yo lo veo porque, claro, yo no estoy en las teleseries, pero sí ¿Ves teleseries chilenas? No, no veo. Nunca vi, la verdad, teleseries ni cuando chica, porque me producen impaciencia, como que ya, quiero que avance la historia. Pero, claro, hago series, hago cine. Pero te comentan, me decía. Y lo que veo y que me comentan, pero lo que veo concretamente en esas otras es que ha cambiado mucho el tema del trato, por ejemplo, que tiene que ver con un recambio generacional. Las generaciones nuevas vienen muy distintas y eso obviamente se ve reflejado también en el audiovisual, en el trato entre las personas, en los equipos técnicos y sobre todo con las mujeres y en particular con las actrices. Yo soy de la generación en que, claro, el trato con las actrices, que estaba muy normalizado, era muy distinto a lo que es hoy, ¿no? Pasaban cosas que hoy serían inaceptables. Y también había que estar dispuesta a transar. Es decir, había que estar dispuesta a transar muchas cosas a cambio de, no sé, una cierta visibilidad o un lugar, ¿no? Que era el que yo no sé si estaba dispuesta a transar. ¿Te tocó vivir alguna situación incómoda? Muchas. Que no vale la pena detallar, pero sí, era el cotidiano, el diario vivir de lo micro a lo macro, ¿no? Como el trato quizás diario. El trato, sí, el trato, que era lo normal, Eso ha cambiado. Que por un lado es bueno. Y lo que es muy bueno, sí, eso es muy bueno. Quizás también ha cambiado en el contenido, ¿no? En lo que ve el público, en el resultado, en los guiones, en el trato que se le da también a los personajes, a las mujeres en las teleseries. Ha cambiado, no sé si lo suficiente, pero ha cambiado algo. ¿Te gusta que repitan las teleseries? Sí, es interesante porque te permite ver cómo ha cambiado la sociedad. Eso es lo que muchas veces se comenta a través de las redes sociales cuando suben o repiten estas teleseries, hasta cómo hablábamos ante los chilenos. Es otro acento, es otra... Sí, es interesante y por eso no estoy de acuerdo con las cancelaciones, por ejemplo, de cosas que ahora pueden parecer políticamente incorrectas. No, hay que ver, porque te permite comparar. Además que se entiende que no es actualmente, sino como era antes. También Exacto. El humor era muy distinto todo. Muy distinto, claro. Claro, teniendo esa perspectiva, desde luego, ¿no? Una cosa es validar y otra... Pero siempre es bueno tener la perspectiva, la memoria. Aparte, ¿no? es parte de la historia. Por supuesto, por supuesto. Oye, Aline, bueno, lo decíamos, también estás con mucho cine
que también es un área que me imagino te gusta mucho, porque eso no has dejado nunca de No. estar participando. En paralelo con tu compañía también estás en cine. Vimos, bueno, fuiste parte de Una Mujer Fantástica, que se ganó un Oscar ahí, Sí. que también es muy relevante. ¿Cómo vas compatibilizando el tema de tu compañía con estos roles importantes? 1976 también, que fue bien premiada. ¿Cómo lo haces para poder cumplir con todo? Una de las razones, por ejemplo, otra de las razones por las que dejé de hacer teleseries tiene que ver con eso, que tú para estar en una teleserie, claro, en un rol más o menos grande, digamos que era lo que en general me tocaba a mí, tienes que tener todo tu tiempo disponible, ya de lunes a sábado, durante 9 meses, un año. En cambio, en una película no. Una película se filma entre 1 y 3 meses máximo. Lo mismo una serie. Entonces, eso te permite compatibilizar con el trabajo que tú tengas. El trabajo con marionetas también necesitas. Yo me demoro 2 años por proyecto y a tiempo completo. De verdad que yo trabajo muchas horas al día, muchos días a la semana, y es decir, todos los días. Entonces era imposible las dos cosas. Tendría que haber tenido 2 vidas para poder hacerlo. Entonces tuve que optar y desde luego opté por mi proyecto. Y ese tiempo también estabas con tu rol de madre, porque además, se compatibiliza todo eso, entonces sí, claro, era muy difícil. Sí, además, bueno, eso coincidió con La Fiera, pero después volví, después de unos años, ahí ya era como, no había nada que pensar, me dediqué a criarlo, y después de unos 5 años volví, hice como 3 teleseries más, y ya, ahí empecé derechamente, ahí estrené El Capote. Y ahí pasó eso, que se hizo totalmente incompatible la maternidad, las marionetas y las teleseries, era imposible. Entonces fue naturalmente, claro. ¿Y algún proyecto que tengas, Aline, relacionado a alguna serie, alguna película prontamente que te podamos ver? Ahora, participar en proyectos audiovisuales lo tengo suspendido porque estoy empezando este proyecto que es León el Peregrino del Golfo de Arauco, lo de alcalde que te decía, pero tengo por estrenar, son 2 películas y una serie que están por estrenar este año y el próximo, que es una que se llama Guerra de Verano, de Alicia Cherson, que debería estrenarse este año, no sé en qué fecha. Detrás de la lluvia, de Valeria Sarmiento, también para este año. Y no sé si este año o el próximo, La Casa de los Espíritus. Isabel Allende. Sí. Sí. Oye, vamos a estar En esperando Amazon. todas las producciones para que te podamos ver, Aline. Y por supuesto ahí deseándote lo mejor. Muchas y antes gracias. de finalizar, yo quiero que tú comentes dónde van a estar las obras de las marionetas, porque van a estar como constantemente presentándose. Exactamente, nosotros como nos demoramos tanto en cada proyecto, nunca guardamos las obras, siempre las estamos dando. Entonces a veces vamos a regiones o fuera de Chile, o hacemos temporadas en teatros acá en Santiago, y vamos a estar este año y el próximo en el Centro Cultural Seina, que está ahí que es el Centro Cultural del Instituto Nacional, ahí en Metro Universidad de Chile. Las fechas no las tenemos claras todavía, pero en nuestro sitio web van a estar afichándose, que es www.teatroysudoble.cl, y tenemos redes sociales, X también, Teatro y su Doble, y Instagram. Claro, para que la gente que quiera ver estas obras, que son muy bonitas, no solo para niños. Vamos a estar con La Cuerda Floja, Feos, que es para adultos, y El Capote, las 3 en Seina. Vamos a estar, bueno, no alcanza a salir el programa, así que no digo nada. Vamos a estar en el Duoc de Valparaíso el 26 de abril, y así. Entonces, en nuestras redes sociales estamos siempre anunciando cuáles son nuestras presentaciones. En mayo vamos a estar en España, en una gira. Así que para los amigos chilenos que nos ven en España, vamos a estar por allá. Para que no se pierdan estas obras de Teatro y su Doble, por supuesto, con la participación de Aline Kuppenheim. Aline, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Más y tenemos regalitos. Otro regalito para que compartas con quien tú quieras estas galletas. ¡Ay, qué rico! Sabemos que te gusta lo dulce.
Sí, me encanta. Vas a poder disfrutar entonces. Y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, por compartir también este paso por tu carrera, Gracias hacer a este ustedes. recuerdo. Así que muchas gracias y a ustedes los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Más de Ti por las pantallas de Bio Bio TV. Que estén muy bien. Chao.